Hola, mi nombre es Laura Catalina Chajín Manrique y voy a presentarles sobre la homosexualidad y pues sus aspectos diversos. Les hablaré sobre la homosexualidad en sí, sobre los tipos de orientación sexual, mi tesis que tengo planteada, los argumentos que la van a apoyar, los respaldos que son como ciertas estadísticas y las bibliografías con las que investigué para la tesis. ¿Qué es la homosexualidad? La homosexualidad es cuando una persona siente cierta atracción sexual hacia otra persona del mismo género. Podemos decir que una persona homosexual, un hombre, le gustan los hombres y las mujeres les gustan las mujeres. Para contextualizar un poco sobre esto, hay otros tipos de orientación sexual, como es la heterosexualidad, que la podemos considerar como normal, que es, digamos, un hombre que le gustan las mujeres y las mujeres los hombres, que es el que vemos día a día normalmente. La homosexualidad es lo que acabo de explicar. La bisexualidad es una persona que le gusta a alguien de ambos sexos, que le guste un hombre, que le pueda gustar una mujer o un hombre. Pero a ellos solo les gustan otros bisexuales. La transexualidad es alguien que no está conforme con su cuerpo y pues digamos que si yo soy transexual, entonces yo no estoy conforme con mi cuerpo y me gustan también las mujeres, es como un tipo de homosexualidad. Sigue la pansexualidad, que es, también tiene otros nombres, pero le dicen más de esta manera, que es a las personas que les gustan todo tipo de personas de cualquier orientación sexual, es decir, les gustan los heterosexuales, los bisexuales, los homosexuales. Y está la asexualidad, que es las personas que no tienen cierta atracción ni sexual ni amorosa hacia ningún género. Sigue. Bueno, antes de seguir, quiero aclarar que si yo digo PH me quiero referir a personas homosexuales. Mi tesis, la tesis que yo planteé, dice que es posible casarse y adoptar niños siendo homosexual. ¿Por qué? Porque en muchos países, en muchas ciudades está prohibido y pues esto no debería ser así, pues por el tema de derechos humanos, de legalidad, de todo. Entonces eso es lo que yo voy a respaldar porque no estoy de acuerdo con ciertas cosas. Bueno, este problema, esta polémica, pues se desarrolla en las culturas, en la sociedad, en la política, en el mundo, y pues también voy a hablar de antepasados, de cómo trataban a las personas antes y todo. Entonces tengo preguntas claves que vamos a resolver a lo largo de esta presentación. En la cultura, ¿son o no aceptadas las relaciones homosexuales en las diversas culturas? ¿Por qué? Porque hay ciertas personas que no están de acuerdo dentro de los espacios de las culturas, pero hay otros que sí, entonces se arman polémicas y hay unas culturas que entonces al fin sí están de acuerdo y otras que no. ¿Son o no válidos sus puntos de vista frente a la situación? Como son tantos, hay que comenzar a mirar por qué unos sí están de acuerdo y por qué otros no. Ahora, ¿acepta la sociedad la libertad de expresión de las personas homosexuales, de las PH? Eso también hay que entrar a contextualizarlo ahorita más adelante. La segunda pregunta es, ¿está la sociedad conforme con que los menores de edad observen comportamientos homosexuales? Es decir, que se cojan de la mano por el centro comercial, que se den besos, que todas esas cosas que les parecen normales en verlos en personas heterosexuales. En la política, ¿en dónde se permite el matrimonio homosexual? ¿En qué países? ¿En qué lugares? Segunda pregunta, ¿la libertad está relacionada con la aceptación? Vamos a ver si están relacionadas o si no tienen nada que ver. En el mundo en sí, general, ¿cuántos países están de acuerdo? Que lo vamos a ver más adelante. Y si la mayoría de las personas aceptan y como los tienen en cuenta a los PH. Y finalmente para los antepasados, vamos a ver si había tolerancia hacia ellos, en qué lugares, cómo los toleraban, si era de verdad o cómo. Y cómo los trataban antes, si tenían ciertos castigos, si había pena de muerte o si era como ahora o si cambió. Ahora,
seguimos con los argumentos. Vamos con la cultura. Quiero primero decir que en Centroamérica, antes no se sabe si todavía los homosexuales eran como tomados como si fueran criaturas mágicas, como si fuera un don haber nacido homosexual, porque según mi tesis, pues ser homosexual es cuando uno nace, uno no se hace. Bueno, estas personas eran adoradas, se puede decir, porque era como algo extraño, algo que no pasaba todos los días, que alguien fuera homosexual. Otro argumento que planteo es que las culturas abordan diversos campos respecto a esta situación, lo que dije anteriormente, y pues como cada quien tiene su punto de vista, cada una determina si en realidad está en contra o si está a favor de la homosexualidad. Y yo quiero plantear algo que es como las culturas como respetan mucho lo que son los derechos, la mayoría en ciertos ámbitos, pues entonces se supone que ellas deberían estar de acuerdo con la homosexualidad, además teniendo en cuenta lo que creían de ellos en el pasado. Ahora, un respaldo que quiero decir sobre los argumentos de la cultura es que en ciertas culturas, cuando los tomaban como personas, digamos, místicas, mágicas, creían que eran como sus dioses, entonces los alababan. Y esto pasaba en casi todas las culturas. Ahora, los argumentos de la sociedad. Cerca del 80% de la población mundial no permite o no acepta a la libertad de expresión de los PH. ¿Por qué? Porque esto es como unos comportamientos demasiado como fuertes, porque nosotros estamos acostumbrados a ver el hombre con la mujer unidos, no un hombre con un hombre no unidos, ¿sí? Entonces no es como lo común, entonces como que no se sienten a gusto y tampoco quieren que sus hijos estén mirando eso. Y eso es de lo que quería hablar también, que las familias, digamos, normales, los heterosexuales, evitan que sus hijos vean estas situaciones para que no tengan, digamos, ese tipo de ejemplos que los lleven de pronto a un futuro volverse homosexuales, cosa que en realidad no puede pasar porque según lo que yo digo, uno no se puede hacer homosexual, uno nace con eso. Bueno, hay unas estadísticas que yo investigué en las que la pregunta central es: ¿estás de acuerdo con el matrimonio gay? En el cual un 47% contesta que sí y un 53% contesta que no, si alcanzan a observar. La parte roja es la que dice que no, como podemos ver que es más o menos la mayoría porque están como equitativos. Ahora, los argumentos en la política. Dice, en 15 países del mundo nada más es legal el matrimonio homosexual. Pero ¿qué pasa? La iglesia no está metida en esto. Solamente está legalizado por lo civil, es decir, por la ley. Porque es muy difícil, digamos, pedirle permiso a la religión, a los personajes de la religión, que legalicen esto porque tienen sus ciertas posturas frente a esto. Además, hay muchas religiones como para abordar a cada una para resolver el problema. Entonces, por ahora lo han limitado, por decir así, a la ley, pero hay ciertas religiones que sí lo aceptan y sí permiten que se casen. También depende de dónde, en qué culturas, en qué ciudades, en qué países. Y lo que habíamos preguntado ahorita, si la libertad tenía que ver con la aceptación. Claro que tiene que ver, porque sí. Digamos que en la sociedad aceptan todos a los homosexuales, ellos ya no van a estar como escondidos, ya no van a tener como miedo de que los rechacen, entonces van a poder ser más libres y poderse expresar más. Entonces sí podemos decir que sí tiene mucho que ver, porque si una existe la otra también. Si una no existe la otra no existe. Ahora tengo otro diagrama que les quiero mostrar acá, en el que demuestra los países que están de azul oscuro son los que son aceptados, los que aceptan a las personas homosexuales. Los que están más claritos, como este amarillo, como es Rusia, no aceptan tanto a las personas homosexuales porque no lo consideran como algo bueno,
Entonces es como una mala influencia. Sigo con los argumentos. Para el mundo en general, tristemente en el mundo están poniendo, en ciertos países están poniendo pena de muerte a los homosexuales, cosa que es muy triste y pues eso se debería cambiar. Y está, digamos, en contra de mi tesis porque eso es con lo que no estoy de acuerdo. Y pues en el mundo, digamos que parte y parte tiene como está de acuerdo o no está de acuerdo con los homosexuales, pero como dije anteriormente, un 80% no está de acuerdo, entonces es un poco difícil que podamos ayudarlos a que salgan adelante. Cosa que contradice mi tesis, pero quería como mencionarla para demostrar que no es tan fácil que suceda lo que los que apoyamos a los homosexuales queremos. Ahora, hay un mapa estadístico en el cual se muestra en qué países de África específicamente hay pena de muerte o unos castigos más leves, pero entonces esto solamente es en África. Por ejemplo, en los países que están oscuros, de rojo oscuro, hay pena de muerte por solamente ser homosexual. En los países que están un poco más claros, como este, hay prisión por 10 años o más. El que está más clarito, como dice este color, como estos más o menos, hay prisión por menos de 10 años. Ya está bajando. Pero ven que van son como iguales el número de países. Luego siguen multas o restricciones, que es el rosado más claro, que solamente son 2, se alcanzan a ver. Y donde no hay ley, que sale un poco claro, que solamente es esta más o menos, son muy poquitos. Y en los que no hay datos están en tono gris, este sí en tono gris. Entonces pues podemos ver que están, el que está más es donde dice que no hay ley, entonces es como difícil ver si se puede o no se puede legalizar el matrimonio y la adopción. Esa es la mayoría de países de África, ahí estamos hablando de África nada más. Bueno, ahora últimamente los argumentos de los antepasados. En el pasado, las personas homosexuales, los PH, eran tratadas muy salvajemente. Más adelante les mostraré una de las imágenes de cómo mataban a la gente homosexual. Y pues existían muchos castigos, pero les voy a mostrar uno. Ahora, en los respaldos tengo que los nazis pues en su época perseguían a los homosexuales y cuando ya los tenían en los campos de concentración los marcaban con un símbolo que era un triángulo, como el que les voy a mostrar acá, y era un triángulo rosado, lo siento, un triángulo rosado como este. Entonces pues así los podían identificar y pues algunos tenían ciertos castigos por su comportamiento, otros los usaban como para esclavizarlos, pero entonces ese era como su símbolo en esa época para saber que eran homosexuales. Y eso era pues mucho peor porque ahí la gente sabía que ellos eran homosexuales, entonces los rechazaban, los ponían a un lado, entonces era más difícil para ellos. Y eso fue más que todo lo que empezó a bajarlos de ánimo. Y ahora tengo una imagen de las muertes. Habían ciertas muertes que, por ejemplo, en una presentación de mi compañero Sergio Bayona, estaba mostrando imágenes de gente, bueno, de las máquinas que usaban para matar a las personas homosexuales. Y uno de ellos era que ponían una pirámide y ponían a la persona arriba colgada y la soltaban a que se chocara con la pirámide, y si no se moría la volvían a soltar hasta que quedara muerta, y si no quedaba muerta pues hasta que quedara muy muy herida, que quedara casi muerta. Y esta es una de las que mostró, en la que, como pueden observar,
Aquí están poniendo a una persona boca abajo, desnuda, y pasan una sierra entre sus piernas hasta que llegue abajo. Y pues podemos observar que esto era muy cruel y que no tiene sentido, la verdad, porque si estamos hablando de derechos humanos, estamos últimamente, entonces pues no tiene sentido. Ahora, estas son las diversas bibliografías de donde saqué la información. Como pueden ver, fueron bastantes. Y pues de cada una sacaba como un tema central en la que abordábamos cosas como aceptación, puntos de vista de diferentes, digamos, de las culturas, de la sociedad, de la política. También hablamos de la conformidad que tenían, como por ejemplo las estadísticas que vimos del diagrama que les mostré, que era 47%, 53% de la población mundial que estaba de acuerdo o no con el matrimonio, y también de los que estaban de acuerdo o no con los homosexuales en sí, en general. También tratamos de la legalidad, de la libertad, y pues si nosotros aceptamos, o sea, voy a decir esto como una conclusión, si nosotros aceptamos a las personas homosexuales, estamos ayudándolos a que sean libres. Piensen en ustedes mismos, piensen como si fueran una persona homosexual. Ustedes les gustaría ser aceptados y ser libres. Es como un pensamiento, es algo que ustedes quieren que la demás gente esté con ustedes y así no sean iguales que ustedes, los acepten. Y eso va a ayudar a que sean libres y a que puedan expresarse mucho mejor sin que otros estén incómodos. Porque si aceptamos algo es porque no nos sentimos incómodos con eso. La legalidad, como estaba diciendo, porque es muy triste saber que dan pena de muerte o dan multas porque a alguien le gustan los hombres o porque a una mujer le gustan las mujeres. Eso es demasiado extraño. Y tenemos casos de gente famosa que ha dicho que es homosexual y a ellos no les hacen nada por simplemente tener seguidores, por tener gente que sí los acepta. Esto también debe cambiar porque no estamos siguiendo, digamos, los derechos humanos fundamentales. En el mundo habíamos hablado de países y de aceptación general. Los países si estaban de acuerdo o no y si lo aceptaban, cosa de la que ya hablamos, y de los antiguos tratos que acabamos de hablar, que podemos concluir que esto fue, digamos, lo que inició más que todo que ellos se sintieran con baja autoestima, como dije anteriormente, y que no se sintieran como a gusto con ellos mismos, porque ciertamente la mayoría de nosotros somos heterosexuales y digamos como que tenemos el poder en eso, y si no los aceptamos ellos se van a sentir mal y van a quedar atrás, cosa que debe cambiar. Eso es todo lo que voy a decir en esta presentación. Muchas gracias.